varias claves importantes de la victoria de Arévalo en Guatemala. La primera es que es una victoria sorpresiva y disruptiva con el panorama político guatemalteco por una cuestión fundamental. No es un candidato radical, ese es el segundo punto, pero sí que es un candidato que rompe con los esquemas de la política guatemalteca, que durante las últimas décadas ha ofrecido una alternancia en el poder entre distintas caras de la oligarquía económica y política guatemalteca. No lo digo como una cuestión despectiva, sino como un hecho objetivo, ¿no? Tanto Yamatei como todos sus antecesores han venido de un entorno muy bien posicionado con los círculos económicos, venían de hecho de ser empresarios del agro, del sector servicios, grandes tenedores de vivienda, etcétera, 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 y con una visión muy conservadora en lo social. Era gente emparentada con el poder económico, que había tenido también siempre relaciones políticas, diputados, incluso con clanes familiares, ¿no? Y realmente Arévalo, con su programa político, que no es radical, pero es disruptivo, porque nunca habíamos tenido un presidente socialdemócrata, que es como se reivindica él, dentro de la política reciente guatemalteca, ¿vale? De las últimas décadas. Vamos con el segundo punto. El programa de Arévalo no es socialismo del siglo XXI, nadie creo que tampoco ha tenido la desfachatez de calificarlo así. Siempre en América Latina, que tiene uno de sus clivajes fundamentales, siempre es ese eje socialista, ¿no? Socialismo del siglo XXI frente a las derechas, ¿no? Nadie ha tenido la tentación de decir que Arévalo era un candidato castrochavista, como sí que vemos en Ecuador o podemos ver en otros países, pero siempre hay esa sombra de sospecha. Bueno, el programa de Arévalo no es un programa que busque grandes nacionalizaciones, que haga, esto es importante y es el tercer punto, una reorientación geopolítica. No estamos ante una gran reorientación geopolítica de Guatemala, pero sí que propone cosas que son novedosas. En primer lugar, yo creo que es interesante que pone en el centro cuestiones de política medioambiental que hasta ahora no habíamos visto. Vemos que sí que apuesta por un estado del bienestar más robusto, más fuerte. Él habla de que la corrupción, que ha sido el gran clivaje, el gran eje de la política, ¿no? Va a pagar buena parte de esas medidas. Y en definitiva hablamos de un estado más fuerte, pero en el que no se altera en la propuesta programática los ejes fundamentales de propiedad. No cambia la propiedad de la tierra en gran medida, aunque hay políticas de beneficio a los pequeños y medianos agricultores, ni cambia la propiedad de la escasa industria que hay en Guatemala. Vamos, precisamente con esto que estoy diciendo, con el siguiente eje de Arévalo, que es una victoria compleja, que en primer lugar lo que es la victoria de la desafección política. Vota el 45% de los guatemaltecos, más que en las elecciones anteriores, pero eso quiere decir que hay más de la mitad del censo que no vota y que Arévalo pasa con menos del 20% en primera vuelta. Es decir, menos del 20% del porcentaje de voto que había habido, que da el 40 y pico % en primera vuelta. Es decir, hay una desafección política enorme. Ese es el panorama que se enfrenta. Eso hace que también Arévalo genere mucho ahora mismo, yo creo que lo veremos en las primeras encuestas, mucho apoyo, haya un respaldo grande hacia él, porque genera esperanza, porque realmente ha sido disruptivo, porque lo que hay es una situación de apolítica, de desafección, y él engancha muy bien con esa medida. Pero no tenemos ni un país con bases sociales muy movilizadas, ni tenemos un respaldo popular muy amplio. Arévalo toca un poco esa vertiente antipolítica de desgana con un mensaje muy fresco de criticar la corrupción, de plantar cara al establishment. Eso hace que sea un candidato anti-establishment sin que él proponga romper el Estado guatemalteco. Simplemente, realmente había una auténtica distorsión del Estado, de la economía guatemalteca y de sus élites políticas, y así ha ganado sin un gran apoyo popular, porque los números así lo dicen, y va a tener el reto de un legislativo muy fragmentado. Y ese es el segundo, y sin duda alguna el mayor de los retos, un Estado, que es el Estado guatemalteco, débil, frágil y cooptado en gran medida por el poder económico y por esa oligarquía. Cuando hablo de Yamatei o hablo de sus antecesores como oligarquía política, lo decimos porque incluso Estados Unidos dice que ha habido escándalos de sobornos, de uso de poder indebido, y de que hemos visto cómo la Fiscalía ha ejercido acciones contra jueces que están investigando casos de corrupción, como hay fiscales anticorrupción, como hay jueces que están ahora mismo en Estados Unidos, que se espera que vuelvan al país, y como por tanto sí que hay una disrupción del sistema institucional guatemalteco. Y eso es importante, tener ese esquema, porque solo así comprendemos la victoria de Arévalo, y como un candidato tan normal sí que es importante porque, como digo, el sistema político guatemalteco es muy singular, y él, que sería un candidato normalito en cualquier otro país, sí que representa una opción de renovación sin dar ninguna voz y sin presentar ninguna ruptura en términos económicos.
Y ya lo último, que es una reflexión, yo desde hace mucho tiempo, y además lo digo siempre, lo que pasa es que yo soy terrible, nunca lo escribo, digo que América Central da para una lectura muy profunda, y es que las piezas de América Central, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, nunca se terminan de alinear porque cada una va por su lado, y es interesante ver cómo en ese puzzle todas las piezas se mueven, encajan, pero no son simétricas. Y a mí me interesa ver mucho la región. Ese triángulo de migración va a seguir siendo muy importante para la política estadounidense, pero en su conjunto, más allá de todo eso, tenemos que hablar de El Salvador con Bukele, con su política punitivista. El Salvador va hacia una reelección de Bukele con una autopista, sin ningún tipo de oposición. La cuestión es si el FLN y Arena sobreviven al trayecto, ¿no? El FLN está dividido y Bukele tiene una legitimidad interna enorme. Después tenemos a Honduras con Xiomara Castro, que está sufriendo, se ha roto la coalición de gobierno con Salvador Nasralla, entonces las tensiones que hay porque Libre puede ejecutar su programa de gobierno, consiga una mayoría, articule un programa para que tenga continuidad. Luego tenemos la Nicaragua sandinista de Daniel Ortega, con toda esa deriva, con esa nueva vuelta de tuerca sobre la Iglesia Católica, las ONGs, cómo se ha endurecido el discurso por parte de Estados Unidos. Y ahora tenemos a Guatemala en esta posición. Podríamos hablar de Belice, podríamos hablar de otros países, pero como digo, son piezas que cada una son apasionantes porque están viviendo procesos políticos muy intensos. Cualquiera de estos países, si hablamos en términos nacionales, están sufriendo procesos de transformación y de viveza política muy intensos, y es importante ponerles el foco por todo ello.